ya creo que somos 15 personas. Para mí es un éxito. Un amigo invisible con desconocidos de 15. Nah, alto juego. Increíble. Muy bien, vamos a conversar en un instante con el señor José Agudo. Que José Agudo me dijo algo muy interesante hoy en la previa, armando la nota. Y sobre eso le voy a preguntar justamente. Muy bien, lo saludamos, José el Pollo Agudo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Ah, no te escucho, Pollo. ¿No te estoy escuchando? Fíjate si tenés desde la... Hola, hola Ahora ahí. sí, perfecto. ¿Cómo ¿Me estamos? escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien, Agus. Gracias por la llamada y perdón por no haberme podido llegar hasta el estudio. No, por favor, sabemos que como muchos preferís acá el contacto en vivo, que el ida y vuelta suele ser más entretenido. Voy a arrancar flojito, así como siempre. Sí, me imagino. Hoy me dijiste una frase que me encantó. Sí, Me dijiste cómo les gusta el quilombo. sí, ¿Yo qué te así es. dije? ¿Yo qué te dije? Me hago cargo. Yo me hago cargo por lo menos. Sí, pero me hago cargo. Hay unos periodistas que se hacen como, ay no, yo solamente informo. Mentira, el quilombo me da ganas de vivir a mí. Pero mi pregunta es, ¿por qué contestás la publicación del intendente cuando le reclama al gobernador por el tema del el ramal colector norte, del cual vamos a hablar ahora también? Porque también hay algo de eso de, vos no contestás todo lo que publica el intendente y hay algo que te motivó a hacer esa respuesta que vos sabías que iba a traer este coletazo de quilombo. Eh, a ver, a medias, te diría, no, ni sí ni no, un poco de todo. Parte de lo que decís es muy real. Utilizo poco las redes sociales. Yo no soy un gran usuario y casualmente, y creo que tiene que ver viste, a veces que las carambolas, digo, ayer estaba hablando con alguien con quien trabajo y militamos juntos también, y había estado hablando de redes sociales, del uso de las redes sociales, de mis redes, bueno, de distintas cosas, porque hoy es una herramienta de trabajo, es una herramienta de gestión, es una herramienta de intercambio también de opiniones, es también muchas veces, como algunos dicen, es una cloaca eh, que la impunidad a veces de escribir cualquier cosa y el anonimato, o no tan anonimato, pero a través viste, de un dispositivo a veces permite cualquier cosa, la agresión. Y yo digo, siempre el intercambio con respeto es valedero. Y había estado hablando ayer más temprano con alguien de esto, porque vengo de 2 semanas muy intensas de laburo, de muchas cosas y contando muy poco. Y me lo planteaba como déficit porque uno cuando está en lugares de gestión también tiene una responsabilidad también de ir sabiendo que hace cosas que impactan o que se van gestionando cosas, tomando decisiones que impactan después en realidades y me parecía que eso también había que mejorarlo y que modificarlo. Y entonces se engancha con todo eso, no pensé la dimensión que podía tomar, pero sí me dio una sensación eh, Prim- primero de bronca, no lo niego. Segundo, de preocupación, porque lo que se está viviendo, digo, militemos donde militemos, defendamos las ideas que defendamos. Yo invito a cualquier persona hoy a que me diga si siente que estamos viviendo en una sociedad un poco más calma, respetuosa, vivible, hasta sería la palabra, que hace un tiempo atrás. No quiero hacer comparaciones de gobierno, no gobierno, pero es real que al menos mi sensación, yo la comparto mucho, hablo mucho con gente con la que laburo, digo, estamos viviendo en una sociedad un poco más compleja este último Sí. tiempo. Yo siento más tensión, siento menos paciencia, eh, me toca gestionar en salud y se ven consecuencias de cómo se está viviendo, digo, es preocupante. Sí, a Eh, ver, ahí te freno por lo siguiente. Entiendo a qué te referís, estás tratando de salir de la política partidaria y hablar de la violencia en la que vivimos, pero yo ahí me meto un poco que, bueno, todo es culpa y consecuencia de todo también. Pero no importa, no, sigamos todo, con el... todo, todo está vinculado y te lo tomo, todo está vinculado, pero digo, los que tenemos una responsabilidad de gestión, atravesamos un proceso electoral hace muy poco tiempo
Y mi sensación fue un poco esa, digo, la campaña ya pasó. La campaña se pasó. Ahora tenemos, digo, no dejamos de tenerlas durante la campaña. Al menos yo soy de los que creen que la campaña no puede paralizar las gestiones. O no puede poner las gestiones solo en clave de campaña. Eh, Ahora, la campaña ya pasó y debemos y tenemos, estamos obligados, hasta te diría, por los lugares que nos toca ocupar, que hacer todo lo posible para que Pergamino sea un lugar un poco más amigable. Bueno, pero ahí Eh, también y ahí tenemos todos una responsabilidad. Y Martínez como intendente tiene una responsabilidad. Entonces, leer un tuit de un intendente prácticamente celebrando la paralización de una obra pública. Sí, la obra pública de los desagües pluviales en Pergamino se puso en pausa, las empresas tienen certificados no cancelados y esa demora provocó que las empresas tomaran una decisión. Con Gabriel Catopodis, el día que nos visitó Axel, estuvimos hablando con gente de una de las empresas, que es justamente con una de las, es una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, una es una empresa local, se acercó en ese momento gente de la empresa, un ingeniero, incluso del parque industrial, estuvimos hablando, y a mí me apena, quisiera que esto no haya sucedido. Y yo leí el tuit y leí en ese tuit de Martínez prácticamente una celebración de la paralización de una obra pública que no influye en cómo vive Martínez, ¿no? O en las consecuencias de lo que puede suceder ante un hecho climático al intendente Martínez. Sí en un montón de gente. Entonces, en vez de un intendente preocupado, noté un intendente partidizando algo que es consecuencia de una realidad económica que estamos viviendo. El municipio tampoco nada en dinero, hasta donde yo sé. Digo, o si lo hace, le podría mejorar los ingresos a los municipales que viven bajo la línea de la pobreza, gran parte de ellos. Podría hacer más obra pública para que no nos pasen cosas que todavía no pasen, porque los desagües pluviales vienen a mejorar una realidad. Pero después problemas de agua por escasez. Los vecinos del centro Pergamino ya empiezan a tener problemas. Abrís la canilla, cuesta bañarte en el centro de Pergamino cuando Sí. empieza la temperatura. Y por obras no realizadas por el intendente Martínez, hay muchos de los vecinos de Pergamino que ayer mismo a la mañana no podían salir de su casa y no podían concurrir a un turno en el hospital. Yo lo contaba hoy, un colega tuyo me entrevistaba y le decía, ayer un vecino de Newbery me escribió muy preocupado, pidiéndome por favor que lo ayude porque la hija había perdido el turno, porque no había podido salir de la casa de cómo estaban las calles del Newbery. Bueno, y Martínez sale a celebrar que se paralizó una obra pública de desagües pluviales, que él como intendente, 10 años lleva a mantener intendente, no asumió ayer. 4 de esos 10 años fue con presidencia del PRO de Macri y gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Hicieron poco y nada por los desagües pluviales de Pergamino. Anunciaron la obra de la presa mintiéndole a la gente porque había 2 de los campos que no estaban expropiados todavía. Entonces es un mentiroso, Martínez. Salir a celebrar que este gobierno provincial, que está inyectando un montón de recursos, porque hay una etapa que se ejecutó y esta otra etapa se estaba ejecutando, y que está inyectando un montón de recursos, yo decía también, en otros lugares, a los cuales Martínez miente y esconde. Miente y esconde. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le ponía el ejemplo hoy a alguien. Si a vos te toca, no a vos, Agustín Naranjo, por favor, Esperemos que no. cuidemos la salud de Que Agustín. está mal, ¿no? Digo, si a un pergaminense X o a alguien de la región le toca, lamentablemente, infartarse, va al Hospital San José de Pergamino. Bueno, el Hospital San José de Pergamino está haciendo una nueva obra, de las tantas que venimos haciendo, para que la unidad coronaria, que solo tiene 4 camas, pase a tener 6. 300 millones de pesos casi se están invirtiendo. Lo está haciendo la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof. Martínez no lo dice eso. Martínez prefiere, cuando tiene que tomar decisiones en salud, cerrar CAPS, cerrar Centro de Atención Primaria de la Salud, reducir el presupuesto a la salud y que lo reconozca si no. Cuando tiene que abordar la problemática de salud mental, Martínez lo único que hace es elegir un buen funcionario. Yo rescato al funcionario que está a cargo de salud mental en el municipio, pero no darle los recursos que necesita. Y los pibes y las pibas de Pergamino, como moscas, se nos están cayendo. Como moscas. ¿Cuál es la inversión en salud de Martínez? Ahora, se para una obra pública por una cuestión económica financiera, por lo que le está pasando a la provincia, y Martínez sale a celebrarlo.
Pollo, ahí te estaba escuchando atento, es más, no te corté porque me parecía interesante el desarrollo que estabas armando. Lo que me llama la atención a mí, y estaba con la computadora porque estaba releyendo lo que publica Martínez, me sorprende el tono de Martínez y creo que también ahí es donde a vos te entra un poco el enojo. Porque primero que habla de la campaña, habla de que vinieron a Pergamino, y después porque dice los concejales y voceros del gobernador, casi invitándolos a ustedes al ring a contestarle. Me sorprende eso a mí, no sé si fue algo más allá de lo que publicó, lo que te llamó la atención y lo que te hizo ruido. Mira, a mí me hizo ruido, entre otras cosas, cuando dice lo de la visita, porque primero que en la última visita de Axel a la provincia, y ojalá todos los gobernadores y gobernadoras eh, no solo vinieran de visita, sino que dieran respuestas concretas a Pergamino. Yo por eso digo, Axel vino, no hizo anuncios, en esta oportunidad no hizo ningún anuncio, pero visitamos una escuela como la Escuela Especial Los Buenos Hijos, escuela que hace un tiempo había recibido la subvención del 100% para toda su planta docente, que era un gran anhelo de esa institución, que es lo que le permite, y vos le preguntás hoy a los directivos, las directivas, a los docentes, la comunidad de la Escuela de Buenos Hijos, que acompaña mucho a la escuela, toda la comunidad, padre y demás, y es lo que le permite hoy a la escuela llevar esta situación tan compleja, sobre todo aquellos que trabajan con discapacidad. Martínez tendría que todos los días levantarse y repetirse al espejo, discapacidad. Martínez le niega los recursos a la discapacidad en Pergamino. Dijo e hizo votar a sus concejales que levantan la mano como muñecos de torta casi de manera automática, hizo que no se votara la emergencia. No quiso destinar fondos a la discapacidad. No les quiere comprar un vehículo. Se está gastando más de 100 millones de pesos en el fondo educativo para poner un ascensor en el Teatro San Martín. Y una vez por semana o dos sale él y su funcionario a decir el teatro que estamos haciendo con fondos de la provincia. El fondo educativo es un fondo de la provincia que giran la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof, al que él critica, gira a los municipios para que mejoren la infraestructura de las escuelas. Un ascensor está comprando Martínez para el Teatro San Martín. Con ese ascensor del Teatro San Martín podría mejorar muchísimo un montón de escuelas de Pergamino. Entonces, no vino Axel a hacer un anuncio. Vino a visitar Pergamino, vino a interiorizarse de distintas cuestiones. ¿En otro momento vino a hacer anuncios? Sí, vino a hacer anuncios. ¿Estamos cumpliendo con esos anuncios? Sí. En menos de un mes vamos a inaugurar un nuevo laboratorio en el parque, en el Hospital San José. 140 millones de pesos, también la provincia. Laboratorio que está desbordado. ¿Cuál es la inversión que hace Martínez para reforzar la salud, por ejemplo, y establecer que gente... Hoy me lo decía, yo te lo digo, hoy me decía esto, y esto está bueno que lo averigüen. Podrían hasta hablar con el Colegio Bioquímico. La gente va a los CAPS, se va con la indicación de un laboratorio, y antes muchas de esas personas iban a los laboratorios privados. Cuando eran montos pequeños, porque podían a lo mejor, para no esperar, podían hacer ese laboratorio. Hoy me decía alguien que en un laboratorio de Pergamino hacía 3 o 4 meses que no entraba una de esas órdenes, porque la gente no tiene ni 8.000, 10.000 pesos para pagar un laboratorio privado. ¿Sabe dónde va? Al Hospital San José de Pergamino. A ese hospital que todos los meses, todos los años, todos los días de esta gestión de Axel Kicillof estamos transformando. Un hospital que él nos dejó destruido, porque Martínez se tiene que hacer cargo. Los directores anteriores del hospital los ponía Martínez, Vidal y Martínez, y dejaron un hospital en ruinas. Dejaron un edificio del Servicio de Salud Mental que tendría que haber cerrado cuando asumimos. Nos dejaron un AUCO de 4 camas sin proyectar lo que iba a ser necesario, y lo estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo la obra en el laboratorio, estamos mejorando las habitaciones, mejoramos los consultorios, estamos haciendo una nueva sala para intervenciones de gastroenterología. En este momento estamos ejecutando más de 500 millones de pesos en obra pública adentro del hospital para atender la salud que el intendente Martínez desconoce y niega y no habla de eso. Llamá mañana, si querés, a cualquier intendente que tenga un hospital municipal y preguntale cuánto de su presupuesto se va en salud. 60%, 70% te dicen algunos. Del presupuesto, el 60 al 70% se lo está llevando la salud para algunos de esos intendentes. ¿Qué hace Martínez? Descansa en un hospital provincial, pero se da vuelta y dice, no, este gobernador que no hace las obras. Estamos haciendo la ruta 32, ¿eh?
Sí, también. además hay que estar atento porque, bueno, ayer hablábamos con Silvia Viera o anteayer y decía que se redujo el presupuesto de salud. Ellos dicen que es porque han conseguido buenas partidas y están haciendo más eficaces las compras, pero bueno, hay que ver eso, cómo Vos, se... vos conocés gente de los pueblos, vos conocés gente de todo el partido de Pergamino, llama a cualquier habitante de los 12 pueblos del partido de Pergamino y preguntale si a las 12, no te digo a las 4 de la tarde, si a las 12 del mediodía, un día de semana, tiene un problema de salud del pueblo, ¿qué hacen? Viene para acá. Sí, se suben al auto y vienen a la guardia del Hospital San José. Guardia que recibe más de 100 personas por día, la guardia de adultos, más de 60 personas por día, la guardia pediátrica, y escuchá este número, más de 800 personas pasaron el otro día por los consultorios externos del Hospital San José en un día. En un día 800 personas, Más de 800 personas. más las 100 de la guardia, Un más día, las más 60. la guardia, más las otras guardias. O sea, Esto, más. un palo de personas por día pasan por el Sí, hospital. sí. En este momento, mientras hablamos, salgamos a hacer una ronda por los centros de atención primaria de Pergamino, están todos cerrados. Y si alguno está abierto porque tiene una supuesta jornada extendida, decime si encontrar al médico. Ay, Dios. Entonces, cuando hablamos de inversión, es más, si en este momento yo salgo de mi casa, agarro el vehículo y quiero atravesar calle Mansilla, calle Mansilla, une dos rutas, atraviesa todo un barrio, bueno, tengo que poner prácticamente el vehículo en modo anfibio, porque hay 30 metros prácticamente de agua y barro. Hoy, que hace un día y medio que no llueve, ayer era prácticamente intransitable. Sí, un Ayer era reclamo, prácticamente intransitable. un reclamo extenso de Pero vecinos. esto mismo le pasa a la gente que eligió comprar un lote y construir en el barrio La Guadalupe, que eligió comprar un lote y construir en Tierra de Sueños, que eligió o no pudo elegir, pero vive en Newbery, que vive en el barrio Tupac Amaru. Digo, en muchos barrios de Pergamino ayer era imposible transitar. ¿A quién le va a echar la culpa de eso, Martínez? ¿A Kicillof también? ¿O prefiere tener un estadio de 5 millones de dólares? Y yo se lo decía también a un colega tuyo hoy. Ayer fui a ver Pergamino Básquet. Pagué mi entrada, pagué la entrada de mi hijo. Te vi a lo lejos. Sí, te vi a lo lejos. Lástima con quién estaba sentado, pero eso lo discutimos después. No, eso después lo hablamos en todo caso, de los profesores de básquet de Pergamino. Digo, le pude comprar un choripán y un vaso de coca. ¿Cuántas familias pergaminenses van a poder hacer eso en el nuevo estadio? ¿Para cuántos va a ser el nuevo estadio? Yo lo voy a disfrutar, pero no por eso me voy a quedar callado. ¿Cuántos pergaminenses van a poder entrar ahí? ¿O va a ser lo mismo que la pileta? Que le dimos un negocio a algunos cuando público era para más gente aparentemente. Y yo no reniego de los que agarraron la concepción. Vos hiciste una licitación, Su negocio, lo vieron. alguien vio un negocio, quiere tener ganancias, me parece bárbaro. El problema es que si eso lo construimos con fondos públicos y después nos damos vuelta y lo concesionamos, y eso que construimos entre todos con fondos públicos lo termina disfrutando un 5% de la población, ¿cuántos vamos a disfrutar el estadio, Guilla Martínez? Yo lo voy a disfrutar, ¿eh? No soy hipócrita. Seguramente. Ahí, Pollo, ¿sabés qué me pasa con eso? Es que cuando lo hagan, ahí recién vamos a saber cuántos eventos traen, cuántos eventos van a ser públicos. La pileta, por ejemplo, yo entiendo porque yo banco el planteo, pero también hay, viste, más allá de lo que hicieron, también me parece que lo más importante era que las 400 becas que le sacan al privado desde la municipalidad, usarlas todas. Y eso es gestión del municipio de encontrar 400 personas que quieren ir a la pileta y no usar solamente 200 y que ahí está la diferencia. Te toqué el tema porque digo, Pergamino no tendría que tener una persona sin que sepa nadar. Es salud pública, más allá del deporte. Ahí está. Y tendríamos que tener, y esto lo dije 200 veces, y tendríamos que tener 50 mini playones de básquet por todo Pergamino para que haya más pibes jugando al básquet, para que alimenten ese equipo y que de acá a 5 años, cuando vayamos a ver Pergamino Básquet todavía, como anoche, espero que sí, y espero que en una categoría más alta incluso, no tengamos que lamentar que de todo un plantel hay un pergaminense. ¿Vos lo pensaste eso? Un pergaminense. 100%. ¿Qué proyecto es ese? Para que un pibe de Pergamino nada más, un pibe de Pergamino esté jugando ahí y todos los otros se andan afuera. Entonces, eso, insisto, me dolió eso. Me dolió que Martínez, que es un intendente, no es un comentarista de la política, no está en modo candidato, o sí, celebre que se frene una obra pública. Yo no celebro eso. Ahí te corro porque también no es un poco lo que nos está planteando la política últimamente. Entonces,
y no es por defenderlo a Martínez en su cumple, no es porque sea el cumple de Javier, mi amigo, no. Pero también es como, hemos entrado todos en un mundo de que a mí me gusta el quilombo, a Martínez evidentemente también, porque si publica eso es porque le gusta el quilombo, y terminás contestando vos y hacemos quilombo, y terminamos espectacularizando el debate, cuando en general somos gente que tratamos de ir al hueso y de tratar de profundizar en el debate. Entonces, es difícil cuando el referente de tu ciudad hace ese tipo de cosas, salir de ese juego. Pero, Y más si el presidente lo hace. te lo llevo a algo más concreto, que hoy también decía. La discusión que se está dando en estos días en Pergamino, en la provincia, y ahí leí hace un rato que se convocaría extraordinarias en la Nación para que se vote el presupuesto nacional en diciembre, es esto, la discusión sobre los presupuestos, provincial, municipal en Pergamino y en cada municipio, nacional. Y el gobernador Axel Kicillof presentó el proyecto, de hecho este lunes, intenta tener presupuesto del año 2026. Hace 2 años, hay que decírselo a la gente, 2 años que el gobernador no tiene presupuesto, tiene que prorrogar presupuesto porque no consigue sancionar el presupuesto. Martínez tiene una responsabilidad política también sobre esto porque hay legisladores que llegan dentro del armado del intendente Martínez a las cámaras después y votan. Bueno, ese presupuesto incluye un montón de cosas, un fondo para los municipios, la necesidad de financiamiento internacional para pagar la deuda que contrajo Vidal, la necesidad de financiarse para poder justamente nutrir a los municipios de recursos para que sigan haciendo obra pública. ¿Qué decisión va a tomar Martínez? Va a tomar la decisión, si Axel no consigue el presupuesto, de tuitear o de contestarle a algún medio provincial, porque yo también lo decía hoy, no habla con los medios locales, prácticamente el intendente. Cual estrella de Hollywood, pareciera que hay medios de cabotaje y medios de primera línea y no habla con los medios locales, salvo La Opinión, que es un medio de Martínez, básicamente. El medio que compró Luca Marino Aguirre a disposición, no, lo dice José Agudo, me hago cargo, a disposición del intendente municipal. A disposición del intendente municipal. Yo te invito a buscar en los últimos años las tapas de La Opinión celebrando la concreción de obras públicas en el Hospital San José. La Opinión dice, el intendente Javier Martínez se suma con firmeza al reclamo por la obra paralizada del colector norte. Claro, bueno, digo, invito a que La Opinión comunique y muestre los avances en la Ruta 32, que muestre las más de 12 habitaciones que tenemos renovadas a nuevo en el Hospital San José, que muestre la obra que hicimos en salud mental, que no lo dice José Agudo, te lo dicen los usuarios, los familiares, el personal, cualquiera que visite ese lugar, que era una porquería, que tenía cables de tela todavía cuando asumimos en algún sector. Ese es el hospital que nos dejó Martínez y su gente. Bueno, invito a ese medio a que también comunique esas cosas. Pero no me quiero ir del tema, digo, los legisladores de Martínez, ¿qué van a hacer? Cuando tuvieron que decidir, votaron en contra, por ejemplo, de la creación de la empresa de medicamentos pública bonaerense. Votaron en contra. Gran proyecto rosarino. Sí. La provincia de Buenos Aires quiere, hay una idea de Kreplak, Goyan antes, Axel Kicillof, una empresa de fabricación de medicamentos públicos bonaerense. Bueno, votaron en contra. Después uno lee que Paula Bustos habla preocupada de la salud, pero cuando queríamos crear una empresa para fabricar medicamentos, y aparte vos lo dijiste, ya lo hizo el municipio socialista, sí, no peronista, socialista de San Nicolás. De Rosario. De Rosario. El de San Nicolás, que no se sabe de qué signo político es, privatizó algunas cosas. Martínez parece que va en ese mismo camino. Vaya a ser si es queriendo copiar modelos, o vaya a saber si es parte de los acuerdos políticos, porque justo la privatización la gana una empresa después que la de basura de una empresa de San Nicolás. Entonces... Te voy a cerrar como para que nos vayamos tranquilitos, porque a mí me gusta. ¿Qué tiene que hacer qué debate tiene que tener el peronismo para acá, local? Saquemos la provincia, saquemos la nación. Me interesa todo este tipo de planteos. Siento que es como tirarle muchas nueces a Martínez mientras está en el árbol, en vez de ir con un hacha convencido, con una idea sólida, sino que todo se termina como... se diluye, porque
no hay una cuestión más sólida y hay cosas que no comparto con el peronismo respecto a algunos reclamos del intendente, pero siento que los que sí comparto no llegan a nunca a buen puerto porque medio que terminan siempre medio codeándose entre ustedes y no tanto qué debate que tiene que tener el peronismo local, sobre todo los popes, y acá te lo hago haciéndome cargo de esto de, a ver, no se dice que el peronismo es gonzalista, se dice agudismo. O sea, hay 4 o 5 que se sienten en una mesa de la que no se sientan todos, que para mí son los que tienen que hacer ese debate. ¿Qué tienen que, o sea, cómo es ese debate? ¿Puede suceder ese debate? ¿Puede haber una construcción un poquito más sólida y sin tanta rispideces para lo que se viene? Primero hay que estar convencido, yo lo estoy, convencido de que el peronismo, eh, de que la oposición en Pergamino, en definitiva, a lo que representa Martínez, puede ser gobierno en el 2027. Yo estoy convencido de eso. Digo, no me creo más que nadie, ni me enamoro de una foto que puede ser la del 7 de septiembre, donde ganamos una elección, donde mayoritariamente el pueblo de Pergamino le dijo a la opción que encabezaba Alejandro Massagué que lo elegía para representar algo. No me enamoro de esa foto, pero hay un trabajo realizado y hay una construcción que debemos tomar, consolidar y aprovechar para crecer. Y entre otras cosas, ese peronismo también tiene que estar dispuesto, y ahí donde también involucra a Martínez o a quien le tocara gobernar en otro momento. Tiene que estar dispuesto a trabajar en conjunto. Yo no hice un tuit en respuesta al tuit de Martínez ayer para subirme a un ring mediático y para ganar 5 minutos de fama o 3 notas o más like en una red social o más retuiteos. Lo hice porque quisiera que la lógica de la política pergaminense, desde el peronismo, desde el oficialismo que hoy representa Martínez o del que fuera la lógica de trabajar por Pergamino. Y esto ha sucedido en otras ciudades. Entonces, a mí me hubiera gustado que el intendente Martínez levantara el teléfono, si no me quería llamar a mí, llamar a cualquier otro representante local y dijera, vamos juntos a la provincia de Buenos Aires a ver cómo podemos hacer para empujar lo que haya que empujar para que la obra cuanto antes se retome. Vamos juntos a trabajar porque la presa suceda. Hace Sí. 3, 4 meses, Axel Kicillof estuvo en Tandil entregando 52 viviendas. Hace 24 años, 26 años, si no me equivoco, que gobierna el radicalismo en Tandil. No gobierna el peronismo. Pero hay un intendente que gestiona, hay un peronismo que entendió que la gestión provincial quería dar respuesta a los bonaerenses, vivan en la ciudad, en el partido que vivan de la provincia de Buenos Aires, porque no dice nuestro gobernador Axel Kicillof, el que elige vivir en la provincia de Buenos Aires tiene que tener los mismos derechos. Viva en Tapalqué, en Bahía, en Tandil, en Pergamino, en Tres Arroyos, viva donde viva. Yo hubiera querido un intendente preocupado y que nos diga cómo podemos salir de esto, cómo podemos tener el mejor presupuesto municipal el año que viene para hacer las obras que haya que hacer para que los pergaminenses vivan mejor. Ese peronismo yo sí lo quiero. Esa discusión también la tenemos que dar del peronismo. Si nos toca gobernar, tenemos que tener un proyecto en el 27. Tenemos que ser capaces de decirle a la gente, tenemos un proyecto y somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias en pos de un proyecto superador. Y si no nos toca gobernar, tenemos que lograr al menos que quien se siente ahí entienda que no somos un palo en la rueda de la bicicleta que se llama Pergamino para que la rueda gire y Pergamino siga avanzando. No somos eso, así no se construye política. Yo no construyo política de esa manera. Voy a... Después te voy a escribir. Voy a decir quilombo. Por favor. Quiero hacer una mesa chica. ¿Viste que es una mesa peroncha? Pero te quiero sentar a vos y al otro apellido. Así, enfrentado. Y hablamos y nos puteamos todo. Yo no. Mirá. Nada, nos puteamos bien. Yo lo putear no es es como... Siempre digo lo mismo, Agus. Yo siempre que me convocan a una mesa donde haya respeto, obviamente, Sí, con y cariño. demás, voy. Pública, no pública, en los medios. Siempre agradezco estas oportunidades. Yo, aparte de un militante político, tengo una responsabilidad de gestión. Entonces, estamos obligados también a esto, a hablarle a la comunidad de lo que hacemos. Hoy estaba en el hospital a la mañana y veía con preocupación lo que nos está pasando. Un hall del hospital en el cual costaba caminar.
costaba caminar de la cantidad de gente que había hoy. Y digo con preocupación porque 5 de cada 10 personas que estaban paradas ahí creyeron hace pocos días que había que acompañar a quien dice que el Estado es un problema y que hay que destruirlo desde adentro. Y estaban parados en la representación máxima para mí que tiene el Estado provincial en este momento en Pergamino, que es el hospital. Estaban parados en la representación máxima del Estado provincial, que es el hospital para mí hoy, que es como un emblema de lo que la provincia quiere. Quiere que vayas y te reciban en un lugar que esté limpio, que la pared esté pintada, que funcione la luz, que te atienda alguien amablemente, que te otorgue un turno, que esa persona después que te atiende en el consultorio, si te indica una medicación, puedas ir por farmacia y obtener el medicamento. 5 de cada 10 personas que estaban ahí hoy pidiéndole al Estado, pidiéndole a Axel, eso, eligieron la opción de que eso hay que destruirlo. Es muy difícil de interpretar. Bueno, por eso vamos a hacer esa mesita. Así que prepárate. Ahora en el corte te mando un mensajito. A ver si tanto que taca, después vienen acá. ¿Cómo no? Y antes que cortemos, digo, yo soy de Pergamino, vivo en Pergamino, mi familia transita Pergamino. Cuando se inundó Pergamino y hubo eventos climáticos, estuve con el agua hasta el pecho ayudando a gente amiga, querida, sacando cosas de su casa, llorando con ellos, que sentían que se les iba la vida en ese momento. Bueno, Martínez, en agosto del 2015, cuando tuvo un evento climático Pergamino terrible, él no gobernaba todavía, pero había ganado la elección. La noche de la elección se inundó Pergamino, al otro día Martínez se fue de vacaciones. Entonces, hagámonos cargo cada uno. Yo siento Pergamino de esta manera, y hablo de esta manera, y puedo decir esto porque me podrán decir lo que sea. Digo, pero hay muchos pergaminenses que pueden dar testimonio que cada vez que pasó eso estuve ahí. Estuve en el corte de la ruta 188 sin responsabilidad alguna, hablando con los funcionarios municipales, me acuerdo, esa noche del 2015, porque los vecinos de Hernández y de Kennedy ya habían cortado la ruta. Digo, a mí me duele cada vez que Pergamino sufre un evento climático de esto. No celebro que se pare la obra pública. No celebro que Vidal no haya hecho la presa. Y algunos dicen, si lo hubiera hecho Vidal, Pergamino ganaba 80-20 históricamente. Mirá, si eso significaba que no se inundaba más Pergamino y el pueblo tomaba la presa como el hecho de obra pública más importante de su historia, y eso hacía que eligieran permanentemente a quien representara eso, y bueno, me dolería si pienso de otra manera políticamente, pero entendería. Ahora, Martínez hizo anuncios y anuncios y anuncios. La presa con Vidal no estuvo. Y en el medio hubo pergaminenses que siguieron sufriendo. Cuando él ya era intendente, tiene que hacerse cargo de eso. Y no puede escribir eso porque es un irresponsable y sobre todo es un insensible. Con la gente que todavía mira a veces la pared de su casa y ve la pared rota, descascarada, piensa en un familiar del cual no le quedó ni siquiera una foto. En eso tendría que pensar Martínez, antes de manera tan liviana escribir un tuit como el de ayer. Hiriente. José Agudo, gracias por la charla y estamos en contacto. A disposición, como siempre. Nos vemos. Conversamos con José Agudo y bueno, a mí la producción me tiraba así. Y yo me pongo a charlar de política. Y me gusta y me pongo como loco. Sería épico que ahora me mande Martínez que sale a hablar, que le escribimos para su cumple.